amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Fanor Avendaño. Muchas gracias, Fanor. Gracias por invitarme. Para hablar un poco acerca de las últimas informaciones, más bien las más relevantes informaciones de los últimos días en Nicaragua, referidas a dos temas principales: el tema de la reunión con el enviado especial del secretario general Almagro, de la OEA. Coque, jefe de gabinete. Sí, yo no menciono el apellido porque de repente se me enreda mucho, ¿no? Pero bueno, Coque. Ajá. Y pues el encuentro, para muchos sorpresivo, del fin de semana entre empresarios, gobierno y representantes de la Iglesia Católica. Digo sorpresivo porque en una primera información que me llegó, me dicen, esos empresarios no son ni el COSEP ni ANCHAN, ellos ya se desmarcaron. Pero luego aparece el COSEP en un comunicado diciendo: nuestros asesores, porque al final de cuentas son miembros asesores del Consejo Superior de Empresa Privada, los que se reunieron con el gobierno, y reconoce de alguna manera la participación del COSEP en esa reunión. Pero digo, algo de sorpresa hubo para muchos, ¿no? Sí, indudablemente que sí. Para algunos sectores, para los que hemos venido analizando aquí en tu programa también, los que hemos venido opinando sobre el acontecer del país, no nos toma de sorpresa. Aquí decíamos nosotros en otras oportunidades que se tenían que dar pláticas preliminares, que le hemos denominado en el análisis político los prediálogos. Porque para que no fracase un diálogo, una negociación que llegue a un acuerdo, se requieren condiciones, circunstancias para que efectivamente lleguen a realizarse esos cometidos. Si de repente dice vamos a un diálogo nacional y vas como decimos en buen nicaragüense, al bolsazo, vamos a esperar resultados. Quizás podrían darse, pero es muy arriesgado. Entonces, se vieron que en el contexto político nicaragüense hay tres elementos para arrancar en lo que podríamos considerar un prediálogo. Uno, con sectores internacionales, y que aquí en tu programa habíamos hablado, que yo te decía que uno de los garantes iban a ser los Estados Unidos, ¿te acuerdas? Y aquí lo dijimos y alguna gente lo cuestionó. Yo te dije que yo ponía en duda ¿verdad? Estados Unidos. Y quien primero llegó fue los Estados Unidos, y no llegaron cualquier funcionario, gente con poder de representación política de exterior de los Estados Unidos, como es el Departamento de Estado, quienes manejan la política hemisférica, y los rangos de estas personas también es bastante conocido. El otro elemento muy importante es que la OEA, y para mí el más importante, porque con la OEA el Estado de Nicaragua como Estado y como gobierno tiene una agenda que no ha sido desconocida, que no ha sido denunciada, que no ha sido rechazada, que es la agenda para la mejora de calidad de los procesos electorales. Y subrayo, la mejora de calidad. Porque esa agenda no te descalifica a los procesos anteriores. Sí, eso es importante. Pero voy a abrir un paréntesis aquí. ¿Qué es lo que en principio va a contribuir en esa mejora de calidad? Bueno, solo me deja el otro elemento. Espérate, es que antes porque es que ayer con Carlos Pérez decíamos el gobierno, con Carlos Pérez Celedón del movimiento Propuesta Ciudadana, decíamos que, o él explicaba que el gobierno no estaba preparando ninguna reforma, sino que lo único que iba a hacer era esperar vencimientos de término de los actuales magistrados. De los magistrados para nombrar nuevos magistrados, y que esa era la gran reforma que pensaba hacer el gobierno. Bueno, tendrá él su información, yo lo respeto, pero yo creo que no necesariamente podría ser así, también podría haber variables. Bueno,
Yo creo que cuando tenemos la ruta de la OEA hay que analizar el documento. Y el documento no habla de cambio de magistrado, habla de reforma de calidad a lo que es todo el engranaje electoral nicaragüense. Y eso debe ser retomado por todos los sectores que reclaman legítimamente cambio en las estructuras, en la norma y en el área constitucional sobre lo que es la participación electoral y la gestión electoral. Entonces, ahí es donde está la OEA. La OEA no atiende el aspecto circunstancial, el momento, si me gusta o no un magistrado. No se trata de cambiar a un hombre o mujer como magistrado, pues es más trascendental. Se trata de garantizar las elecciones y que el ciudadano le tenga legitimidad a esos procesos y que los partidos tengan conformidad con esa gestión electoral que van a hacer al participar en los procesos mismos. Y eso es lo importante. Lo que también es legítimo es que quienes van a administrar y quienes van a gestionar estos procesos electorales y que se requiere tener credibilidad de persona. Y yo sí creo que es bueno eso. Tiene que haber los más posibles consensos de ver quiénes van a ser los que den la cara en la gestión electoral, que esto se llama Consejo Supremo Electoral a fin de cuentas. Porque los magistrados los que te llegan a refrendar lo que viene de la Junta Receptora, ¿verdad? Sí. Entonces el sistema electoral no es el magistrado en sí. El sistema electoral es desde el padrón, desde la cédula misma, desde la Junta Receptora, desde el centro electoral, desde el centro municipal, desde el centro departamental, desde el centro regional, el centro de cómputo y el Consejo Supremo, que tiene su garantía constitucional para mí, nuestro sistema electoral en el fiscal. Ahí es lo que te digo, porque claro, todo puede estar bien y si no está bien el fiscal. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas van a redundar obviamente en que quién te va a representar para leer el acta. O sea, para mí no es tan importante quiénes sean los magistrados. Para mí es importante cómo está compuesto el sistema. Y es ahí donde está trabajando la OEA, dándole credibilidad, fortaleciendo la credibilidad de un sistema electoral legítimo. Ok, cerramos paréntesis. Sí, vamos al tercer punto, al tercer elemento, no punto. Sí. El encuentro con empresarios, la reunión, que quiero en mi análisis recalcar algo, no es diálogo, no se reinició el diálogo, no se instaló un diálogo, se dieron conversaciones preliminares legítimas, importantes, para preparar las condiciones de eventuales reuniones e instalación de un diálogo para abrir un proceso de negociaciones. Bien, ¿quiénes son estas personas dentro de Nicaragua que inician estas conversaciones? Empresarios muy fuertes del país, podríamos decir los megacapitales del país, que a su vez estos megacapitales del país están vinculados con los clústeres o conglomerados regionales de los capitales. Y a su vez, estos regionales están vinculados en el quehacer económico dentro de esa realidad globalizada de los capitales con los capitales norteamericanos. Haciéndole un análisis frío, ¿verdad? No habló el presidente Ortega con Chico de los Palotes, pues. Habló con los megacapitales locales, representando esos megacapitales regionales y hasta a su vez quienes tienen intereses ahí. Invitó también, o invitaron esas dos partes, al señor Cardenal y al señor Nuncio. Me parece positivo, ¿por qué? Porque le da cierta credibilidad, no a lo que se resolvió, porque no se resolvió nada, sí, sino no, ahí, al espíritu y a la intención de buscar cómo se resuelve. ¿Por qué las preliminares con los megacapitales? Obviamente porque la crisis del país pasa por una situación económica que se podría agravar. Pasa porque hubo una intención de concertación y realización de concertación por 11 años. Y eso es lógico, pues. Para mí
Bueno, que hay contactos también del presidente Ortega con sectores políticos, yo creo que sí puede haber. Que si se hace público o no, pues hay que ver la sanidad de lo conveniente de eso, pero para mí debe haber, y existen contactos de personeros del gobierno, inclusive hasta con personeros de la alianza debe haber, con personeros de los partidos políticos. En la misma asamblea es una dinámica constante de las relaciones políticas. No es ilegítimo y no es inadecuado, al contrario, es sano para buscar la armonización del país. Ahora, si me permito, para no ser tan extenso, no se puede hablar de instalación de diálogo. Las etapas son pláticas preliminares, prediálogo, que es preparar si la mesa es cuadrada, ovalada, redonda, dónde, con qué condiciones, los interlocutores, que después podríamos hablar, yo tengo mis reservas si va a ser demasiado. Se llega a instalar el diálogo, se prosigue a la etapa de negociación dentro del diálogo. No es que me vas a imponer todo para yo llegar al diálogo. Eso estamos poniendo, yo he dicho en otras oportunidades recientes, la carreta adelante de los bueyes. Se llega a ver cuál va a ser la agenda y se comienza a negociar. Se llega a una negociación feliz, todos esperamos que así sea. Esa negociación feliz se llega a un acuerdo nacional. Mira las etapas. Se logra el acuerdo nacional y se firman todas las partes, pero hay que refrendarlo. ¿Y se refrenda dónde, Néstor? En la Asamblea Nacional. Si tiene asuntos de ley que tratar. Y no hay acuerdo en la historia de este país en los últimos 100 años que no tengan asuntos de ley. Sí. Y después, una vez refrendado, ¿quiénes nos van a refrendar? Los partidos políticos. Por lo tanto, no puede haber diálogo sin sectores sociales, sin sectores económicos y sin sectores políticos que en ese diálogo van a negociar. Esperamos y demandamos que sea en base a los intereses de Nicaragua, donde cedamos y recibamos, y después se lleguen a esos acuerdos y hay que refrendar esos acuerdos y comienza una etapa donde nos vamos a adecuar a lo que se ha refrendado. No es que con una varita mágica vamos a amanecer dándonos besos y abrazos, pues, las partes polarizadas. Eso es lo deseable, pero lo pragmático es que poco a poco tenemos que caminar en esa situación que no es la más óptima, pero es la que tenemos para restablecer en Nicaragua confianza, justicia, armonía y conciliación, ya no reconciliación, sino conciliación, que la necesitamos todos. Yo te digo, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hicieron los empresarios y profesionales en el foro que ocurrió en Incai, que entiendo que está replicándose ya en los departamentos. En Matagalpa. Sí, en Matagalpa. Lamentablemente yo no pude ir al de Matagalpa, pero sí estuve en el de Managua. Que yo estoy de acuerdo con los resultados de ese foro en cuanto al diálogo, un diálogo sin rencores, dicen. Inclusivo, sin ningún tipo de negociación. No puede ser previa, masivo. Negociación previa, pero no puede ser masivo tampoco. Ellos hablan de representatividad y personas idóneas en el diálogo. Es que interlocutores válidos, le digo yo cuando he hablado. Sí. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Fanora Avendaño. Ok. Este va a ser un proceso que seguramente tendrá varios encuentros o ha tenido ya varios encuentros con diversos sectores. Yo te digo, a mí me tocó ver una conversación entre Violeta Granera de la Alianza Cívica, y entiendo que también está en Unidad Azul y Blanco, y el canciller Moncada. Sí, estamos ahí vos y yo. Bueno, ahí estábamos. Y se nos encontraron nos vimos en la Unión Europea, ¿te acuerdas? Sí. Y platicaron tranquilamente. Y qué aplaudible eso, te digo, qué aplaudible. Es decir, eso debe estar ocurriendo. Sí. Debe estar ocurriendo. Es decir, no... Bueno, yo también tuve conversaciones con los embajadores europeos,
con personal de la Embajada de la Unión y otras embajadas, y es bueno que vean varias visiones desde varias perspectivas. Y también conversé con mucha gente de la alianza opositora y de los partidos políticos. Me dio la oportunidad de oír varias voces, porque si vamos a hacer análisis hay que entender varias voces, y yo creo que siempre hay tucos de razón y a veces hay espacios también de mucha radicalización, pues, y ahí es donde tenemos que mejorar un poco. Sí. Pero bueno, en fin, este es un proceso que va a tomar su tiempo. No es que mañana, no es que este sábado ya se instale el diálogo, pues, después del sábado pasado. Pues. Esto apenas, siendo muy objetivos, apenas son espíritus de intenciones. Y yo creo que todos necesitamos resolver la problemática del país y nos desesperamos con legítima abnegación y conciencia, pero la realidad es otra. Pues hay que construir posiciones, hay que construir condiciones para que sean resultados que verdaderamente logren la estabilidad plena del país. Una estabilidad a media es peor que una anarquía en muchas ocasiones. Porque la gente es traumática. Sí, queda traumática, perfecto. Entonces, bueno, preparar las condiciones. Indudablemente que el área política va a jugar un rol importante, ya lo está jugando. No se pueden desplazar, y he dado este mensaje muchas veces a los jóvenes. Intégrense a los partidos, alíense con los partidos no intenten someter a las organizaciones sociales y gremiales, sino intenten hacer alianzas con ellos, que es diferente, porque este juego que viene va a ser determinante en el área política. Aquí van a ser determinantes el área política y el área macroeconómica. Y va a jugar un rol muy destacado el área social. Okay. Pero el problema es político. Sí. Y por lo tanto, como es político, es responsabilidad de los actores políticos los acuerdos que vienen. Es una responsabilidad mayor, no es exclusiva, es una responsabilidad mayor. Sí. Pero acuérdate que los partidos políticos están de capa caída en este momento, y no solamente en Nicaragua, es decir, es un fenómeno casi mundial. Yo te lo respeto, pero no necesariamente lo comparto del todo, porque aquí hay partidos políticos que tienen capacidad, tienen liderazgo, tienen fuerza. Entonces yo respeto lo que vos digas, pero porque muchas veces dentro de la misma oposición y también de sectores de gobierno se ha querido vender esa imagen. Y en parte han tenido razón, pero no es totalizada. Hay liderazgo político, hay planteamientos políticos en el país. Te puedo mencionar poquísimo o muchos, pero para no alargártelo, el FAT es una fuerza política bien beligerante con liderazgo. Vos mencionaste a Violeta ahorita, José Palé, Eliseo Núñez, y te puedo mencionar el MRS. Tiene un liderazgo político, aunque se haya desprendido del Frente Sandinista, pero es un liderazgo político muy beligerante. Y se baja al C por L, al PLC. El PLC tiene líderes jóvenes, inclusive, como Miguel Rosales y otros líderes, Duarte. Sí, ahora te voy a explicar los últimos, pues, y los que veo más beligerantes yo, y con más propuestas, los socialcristianos. Los socialcristianos salieron a la palestra, dijeron sí en el conflicto, y ya viste las posiciones de Susana Ferrey. La Susana Ferrey, una de las mejores exposiciones, que la catalogaron y me lo dijeron personalmente los diputados de la Unión Europea, fueron los de Susana Ferrey del Partido Socialcristiano. Y el Partido Socialcristiano tiene 60 años de estar haciendo propuestas, no ahorita, 60 años de trayectoria. Y también tenemos la propuesta pequeño pero beligerante del Partido Conservador. Acaba de reunirse con personeros norteamericanos, Alfredo César, y acaba de venir de una gira con la Internacional Conservadora de Europa. Acaba de venir también de Corea una delegación del PLC. A algunos no nos gustan algunos partidos y otros nos gusta. Sí, pero el mismo partido de gobierno, FCLN, tiene sus relaciones internacionales y tiene beligerancia como partido. O sea, hay cuestionamiento a los partidos políticos, hay déficit en los partidos políticos,
pero no hay inexistencia de partidos políticos. Ok, el último estudio conocido de MIR, creo que fue un sismo del sistema de monitoreo de la opinión pública que ellos estaban realizando de manera trimestral, indicaba justamente un desencanto con los partidos políticos, pero me encontré yo con una definición interesante. El problema con los partidos políticos ha sido que los partidos políticos han sido tratados como clubes privados y no como organizaciones públicas. Entonces, eso ha llenado de desencanto a mucha gente. El tema de que es mi partido. Entonces, aquí yo mando, yo lo fundé, yo lo hice, yo lo tengo. Entonces, y de ahí has visto separaciones y separaciones. Esa es una deficiencia. ¿No? Esa es una deficiencia. Que me parece que ese es un tema que habrá que tratar en las reformas electorales, el tema de partidos políticos, porque tendrá que meterse el sistema electoral a colaborar con esa organización pública que son los partidos políticos. Yo en lo personal y como constitucionalista no lo veo a corto plazo, lo veo mediano, porque a corto plazo tenemos una agenda con mucha preocupación y mucha desesperación en materia electoral, y no la vamos a ver a futuro. Ahorita la desesperación es reformas electorales, fiscalización, observación internacional, cambio del Consejo Supremo Electoral y adelanto de elecciones. Se quedó corta verdaderamente para dimensionarla, como para convertirla en un sistema moderno y un modelo adecuado a los nuevos tiempos. Se quedó corta, pero pues demos la oportunidad que se abra en algunos años, pues. Pero aquí hay que hacer todo un modelo de sistema electoral y que hay que adecuarlo. Por ejemplo, te voy a decir, en Bélgica ya puede ser concejal una persona que no sea belga. Y aquí ni quiera Dios que un extranjero sea concejal, pues. En muchos países ya puede ser diputado residiendo en tantos años y puede ser parte del Parlamento Europeo y te nacionalizar. Gente que esté aportando, pues. Aquí todavía estamos con el transfugismo y no creas que lo van a quitar ahorita. Sí. El transfugismo no da miedo quitarlo. Más bien lo van a poner más candados. Así es, sí. Aquí no se está hablando de representación popular legítima del diputado. Aquí ven plancha y no creas que lo van a quitar ahorita. Que sería lo ideal. Que sería lo ideal. Sí. Aquí hay que analizar bien la suscripción popular, a ver si está adecuada a ponerla o no. En mi opinión, como constitucionalista y estudioso de políticas públicas, todavía no estamos como en condiciones para poner la suscripción popular. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Pero la tuvimos y funcionó. No a cabalidad funcionó, pero ahorita hay unas amenazas tremendas en el mundo latinoamericano. Esos puentes de delincuencia internacional te puede ser más dramática la medicina que la enfermedad. Pero bueno, la uninominal sería idónea. Sí, ahí sería. Sí. Pero pues, tendríamos que analizar muchas cosas. Pero ahorita, resolvamos lo inmediato. Pues lo inmediato es tener un sistema creíble, que todos asistemos a las reglas del juego, que el perdedor levante la mano al ganador. Y eso es bastante ahorita para arrancar. Pues no pidamos demasiado también. Entonces, pero vamos en una ruta. Okay. Hay que refundar el Estado. Bueno, decíamos que este es un proceso que puede durar varias semanas, incluso algunos meses. Hay que salir del sistema corporativo. Sí, pero volviendo al tema del eventual diálogo. Sí. Es decir, estamos hablando de un proceso de varias semanas de preparación. Varias semanas o meses. Que afortunadamente ya está dando las primeras luces o señales. Hay quienes se quejan justamente en esas luces y señales que el sistema judicial haya emitido sentencia contra Medrano, por ejemplo, después de esta conversación, o después del inicio de estas conversaciones. Los dos líderes campesinos. Sí, yo creo que no es exactamente una buena señal. No es una armonización de las señales. Y otro, pues, de que el sistema judicial no está totalmente descalificado, como lo quieren hacer aparecer, sino que hay juicios irregulares y, lamentablemente, el sistema judicial
se metió en la agenda política. Porque para mí sí son presos y presas políticas los que hay. Pero esa es mi opinión como ciudadano. El sistema judicial, aunque esa fuera mi opinión, como la de muchos ciudadanos, tenía que actuar en Estado en derecho. Pero y hay jueces que no están actuando en ajuste a derecho. El mismo Rafael Solís habló pero no vas a decir que todo el sistema pero el mismo Rafael Solís habló sobre eso y dijo de que efectivamente para él son juicios políticos, sin embargo, a la hora de tomar decisiones los jueces se apegan a lo que dice la ley y no lo tratan políticamente, sino que lo tratan desde el punto de vista penal. Sí, pero aunque sea así, están totalmente desfigurados. Pero hay algo importante que es bueno que en tu medio destaque. La misma CIDH en su informe, no lo digo yo, dice que hay jueces de calidad y hay jueces profesionales en el país. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la CIDH en su mismo informe. Entonces tampoco podemos descalificar a todo el Poder Judicial, ni hay que descalificar a toda la policía, ni hay que descalificar a todo el Ministerio Público. Pero sí hay que hacernos ver con valentía y con civismo algunos actos que se están dando de manera desproporcionada, como es juzgar a presos políticos, a presas políticas, sin el más mínimo derecho constitucional y universal del debido proceso. Fíjate que te voy a dar el más mínimo, el más insignificante ejemplo. El señor maratonista se llama... Sí, el señor... se me escapa ahorita el nombre. Sí, correcto. Que tiene orden de libertad ya hace varios meses y continúa detenido. Bueno. Primero, tercera edad. Es valetudinario. Además que yo te voy a decir una cosa. A mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con que ese señor lo hayan detenido por salir andar con su bandera y por tener un mensaje en su camiseta que dice que no está de acuerdo con el gobierno y que quiere que se vaya. Férrimo asesor, opositor al señor presidente, no tenías por qué detenerlo. Así es. No tenías, porque vas a detener a un muchacho que se pone con una bandera en la calle. O sea, ¿dónde están estos jueces? ¿Dónde están estos jueces cuando el debido proceso es violentado? Cuando las pruebas son prefabricadas, cuando agentes del Ministerio Público tienen una connotación política. Más bien el juez debería decirle, señor del Ministerio Público, apártese de este caso, que usted tiene una afinidad política y por lo tanto usted no tiene como cabida en un proceso legítimo. Ahí están fallando. Claro, sí. No estamos. Y hay que tener seguridad y hay que tener firmeza y civismo para decirlo en los medios de comunicación como este, que es un medio que está por la legítima defensa de la libertad de expresión. Obviamente, pero también hay gente que quiere descalificar a todo el sistema judicial. Hay gente que quiere descalificar hasta el policía que te da vía y que te cuida. O sea, tampoco, señores, no es todo por el todo, ni nada por nada. Y igual para el otro lado también. Sí, eso es lo que debe haber. Sí, hay enormes situaciones de pocos jueces que están afectando a todos los nobles y profesionales jueces del país. Igual hay desproporciones de agentes policiales que obliga a revisar el quehacer y compostura de la Policía Nacional como institución. Estamos obligados a hacerlo como ciudadanos, nosotros, cuanto más los funcionarios públicos, que es su obligación y tarea también hacerlo. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Fanora Avendaño. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Fanora Avendaño. Ok, empecemos a desmenuzar los interlocutores. Definitivamente aquí tiene que estar el gobierno, porque esta es parte fundamental. Hemos dicho que los partidos políticos deben de tener una representación en una mesa de diálogo. Parlamentarios y extraparlamentarios. Si es parlamentario no haces nada. Ok. Los sectores sociales. Sí. Alianza Cívica también. Y una Nicaragua. La unidad que le llaman. Ajá, la unidad azul y blanco. Azul y blanco. Los jóvenes, los campesinos, pero con sus respectivas representaciones. No podés hacer un estadio.
Pero es que justamente, es decir, si nos ponemos a sumar, porque lo cierto es, a ver, a mí FANOR no me representa, por lo tanto tengo que estar yo también en ese diálogo. Es decir, si nos ponemos en ese plan, volvimos al estadio. No, va a depender de qué la seriedad que se haga. La empresa privada puede nombrar 2 delegados. No va a nombrar toda el COSED y toda la CHAN, ni todos los empresarios patrióticos y los no patrióticos y los asesores y los clústeres centroamericanos, no. Presidente de ACHAN y presidente del COSED, sus respectivos asesores fuera de ellos, detrás de ellos. Partidos políticos parlamentarios, 1 o 2. Partidos políticos extraparlamentarios, 1 o 2. Van 4. Alianza Azul y Blanco y la Unidad, 1 y 1. Van 6. 2 del gobierno, 8. Eso es lo que nosotros, y la experiencia que yo tengo, hemos visto en diálogos efectivos. Los universitarios dicen tener derecho a estar en ese diálogo. Y no está la Unidad Azul y Blanco y la Alianza. Están ahí, no están los campesinos ahí, no están las mujeres ahí. Los partidos políticos no tienen también jóvenes. El gobierno no también tiene jóvenes también. Bueno, ahora, ¿quiénes pueden ser los testigos? Tenemos 2 fuerzas de iglesias enormes aquí, hermano. Tenemos a su eminencia Brene, que ha dicho que si lo llaman va. Sí, pero va no a título personal. ¿A cómo lo llamen? No a título personal, por lo menos. Claro, pero digo 2 iglesias. Sí. Te estoy hablando de nombre, porque hay que sentirte bien, como te digo, también con nombres. Si te van a torpedear un diálogo, ¿para qué vas a llevar a alguien que te va a torpedear un diálogo y una negociación? Pero está su eminencia, que él puede nombrar a quien va, o él va. Y la Iglesia Católica tiene líderes aquí connotados y de calidad. Yo te puedo mencionar varios, pero déjame mencionarte uno, porque te mencioné una Iglesia Católica y tengo que tener el balance. César Marenco, o él o quien delegue, el reverendo César Marenco, una de las iglesias más grandes del país, en los evangélicos, una persona, un ciudadano que está opinando y pulseando día a día el país, que es el reverendo César Marenco, y que tiene una gran calidad política institucional, no política partidaria, ¿verdad? Y tiene una gran calidad religiosa y un liderazgo que tiene uno de los liderazgos más fuertes de la iglesia evangélica, por darte 2 nombres, pues, sin descalificar a otros actores evangélicos o sin descalificar o no mencionar a estos actores católicos. Entonces, ahí tenés la Anunciatura, Unión Europea, la OEA, garantes. Estamos especulando, ¿verdad? Estamos haciendo conjeturas. Sí. Cuidado, aquí sale un decreto después de un partido diciendo que ya está montado el diálogo. Pero estas son conjeturas que podemos, como ciudadanos, y tenemos derecho en las cámaras de opinar dentro de la seriedad, ¿verdad? Pero aquí tenés a México, que ha dicho que está dispuesto a poner todos sus buenos oficios para esto. Bolivia. Tenés Bolivia, tenés el sistema de integración centroamericano. Alemania. Alemania, sí. España en algún momento lo mencionó. Sí. Dominicana. Bolivia ha dado muestra de querer solucionar la crisis en la OEA. Bolivia no ha sido belicoso. Bolivia ha sido una altura ejemplar la que ha jugado en estos últimos acontecimientos de Venezuela y Nicaragua, y propiamente lo de Nicaragua. El Salvador, el SICA, con el secretario general Vinicio Cerezo, que ha dado muestra de ponderación, de espera y de respeto a lo que pasa en Nicaragua. Sí, porque él desde muy temprano, y cuando digo muy temprano estamos hablando que mediados del año pasado, inicios del año pasado, él dijo: yo estoy dispuesto a colaborar. El día que las partes llamen al presidente Cerezo, el expresidente Cerezo de Guatemala, que ahora está de secretario general del SICA, yo estoy seguro que con toda su vocación centroamericanista, Vinicio Cerezo viene y dice que puedo aportar. Entonces tenemos gente que podría aportar. Vamos y decimos que 8 es muy poco, pues pongámoslos a 10 o 12, pero no lo puedes poner a 20 o 30. O sea, yo te hablé de lo mínimo y puede ser lo máximo, pues. Bueno, que pongamos un representante de los sindicatos sandinistas, pues, que quiere ahí. De todos modos, a ver. Bueno, pongamos entonces mejor
todos los campesinos pues, de la oposición. No, pero es que de todos modos, a ver, es que de repente también es un asunto de creer que en el diálogo es como en el juego democrático en lo general que se gana por mayoría o se toman decisiones por mayoría. Es decir, si yo tengo más representación, voy a tener mayoría y por lo tanto mis posiciones son más votos. Ese a veces la gente se olvida que eso no es así. En esta negociación es de consenso, de común acuerdo y dame que te doy, hermano. Sí, además, pues. Que yo quiero que las elecciones sean en abril de este año. No, pues no se puede, si en abril no es ni negociado. Que la quiero en noviembre, no se puede. Que yo quiero que el Estado constitucional se respete y sea en el 21. Pero miremos entonces el calendario y las condiciones y cómo está el país y por qué no logramos un acuerdo como en el 89, ¿verdad? Y las adelantamos un año o 7 meses. Se puede negociar eso también, si todo se puede. Sí, no, sí, lo cierto... En derecho las cosas se hacen como se deshacen. Ok. Y se vuelven a veces a hacer y se vuelven a hacer y siempre en derecho. Nomás se supo del encuentro del sábado, empezaron a salir expresiones de yo no voy al diálogo si no se cumplen primero estas condiciones. Sí. No aceptamos ningún diálogo sin estas condiciones primero. Ya se comenzaron a escuchar unas voces disonantes de uno y otro lado. Pero de uno y otro lado iban a haber y van a seguir habiendo. Y se va a estar desarrollando el diálogo y va a haber ataques al diálogo. Y se van a realizar después en ese diálogo las negociaciones y van a haber voces más feroces en esas negociaciones. De uno y otro lado. Esas vocecitas las escuchas en los dos. En el sector gobierno y el partido de gobierno vas a escuchar voces radicales. Sí. No, yo todo el tiempo, y lo he dicho aquí en el programa, que hay en los extremos de los dos lados, hay gente muy gritona, claro, o con parlantes muy altos, pegando gritos, que no dejan que los que queremos un acuerdo nos escuchemos. Y en el otro sector, vendidos, hoteguistas, ladrones, no. Pero ¿quién está sufriendo? El trabajador que ha quedado desempleado. ¿Quién está sufriendo? La falta de medicamentos, que por la cuestión económica no recibe el centro de salud. ¿Quién está sufriendo? La madre y el padre de familia que no tienen que darle de comer adecuadamente a sus hijos. ¿Quién está sufriendo? El adulto mayor que no le va a llegar su medicina en el IMSS porque no tiene todos los recursos, aunque quisieran. ¿Quién está sufriendo? ¿Por qué no decirlo? El policía que vive tenso y no sabe cómo va a llegar al barrio con su familia. Y no es un ser humano también el policía. ¿Y quién que está sufriendo? El preso político que está en las rejas, encarcelado injustamente. La presa política que está encarcelada injustamente. Y su familia. Esa familia de los presos políticos, ¿vos crees que no quieren diálogo para tener de nuevo en el seno de la familia a esta persona? ¿Y quién no está sufriendo también la mediana empresa como la de este canal, que a veces tiene que buscársela, cómo pagar una planilla? Porque no te pregunta tu empleado si tenés o no tenés, esperando solo su quincena. Ni los hijos de te preguntan, sí. Entonces, eso es el diálogo. Muy bonito es hablar desde el exterior o decir un montón de cosas cuando está financiado. Eso es muy bonito. Muy bonito es vociferar contra alguien porque te llama a la sensatez, porque es un negocio que nos sigamos matando. Entonces, esas cosas hay que ponderarlas, hay que oír a su eminencia el cardenal cuando habla, con esa voz suave, educadora. Hay que oír al reverendo Marenco de los evangélicos llamando a una concertación de principios y por un bien del país. Hay que oír a la voz del nuncio, hay que oír las voces en Europa que hablan de un entendimiento. Hay que oír a las voces inclusive de algunos actores norteamericanos de la OEA también, que buscan un entendimiento cediendo posiciones. Yo te voy a decir, a mí me sorprendió mucho las voces disonantes, que son las voces que han dicho, hay que sentar al gobierno a dialogar, o hay que sentar a la oposición a dialogar, que fueron las que, esas mismas voces fueron las que pegaron gritos y se rasgaron las vestiduras
después del encuentro diciendo acuerdo a puertas cerradas, a espaldas del pueblo, los desconocemos, hay que boicotear, tenemos tales condiciones para ir al diálogo y qué sé yo qué cosa. Cuando desde afuera, justamente y vos lo mencionabas, la OEA dijo aplaudir, claro, la Unión Europea aplaudió, el gobierno alemán, Estados Unidos aplaudió. Claro, el embajador sacó en Twitter. Sí. ¿Twitter o Twitter? ¿Cómo es? Yo no sé inglés. Eso se lo dejo, sacó un trino. Se lo dejo a Maduro. En español un trino. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, esas cosas, yo sí creo, sinceramente, que tienen que hacernos reflexionar. No podemos llegar a matarnos. Todas las personas tenemos gente involucrada y los que más ponen los muertos son los pobres, es la gente humilde. Y la academia tiene la obligación, los académicos tenemos la obligación de alzar nuestras voces, pero sin grito, alzarlas con mensajes de paz y no violencia. No podemos, jamás vamos a venir aquí con una antorcha de incendiaria. Podríamos venir con una antorcha de la paz y de la historia, pero no con una incendiaria que dé luces, pero que no dé llamas incendiarias de muerte. Sí, que no queme. No podemos. Los académicos debemos de tener una ruta de llamar al diálogo y buscar cómo resolver nuestros problemas por vías civilizadas. Claro, el entendimiento. Porque todos perdemos. Ese es un asunto que se nos olvida mucho. Y además, no dejarnos creer que nos van a venir a salvar un marine. Aquí quieren que un marine te va a salvar. ¿Dónde has visto semejante locura? Insólito. Sí, lo que están pidiendo eso no saben cómo es el asunto de la cantidad de muertes que eso provoca. ¿verdad? Y que el pueblo norteamericano no le podemos pedir que ponga muertos también. Que ponga muertos, no, eso es insólito. Sí. Porque es que se mueren, ¿no? Sí, se mueren también. Hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bueno, yo creo que quien tiene un poco de sensatez está esperando que las cosas se resuelvan aquí por la vía del diálogo. Quien tiene un poco de sensatez. La negociación y el acuerdo nacional. Hay quienes se han dejado ensordecer por esas voces que suenan muy, muy, muy alto, llamando a la discordia, llamando al enfrentamiento. ¿Ah? Ojalá que estas entren en razón pronto, estas personas que se han dejado convencer de estas voces, porque habrá que entender que el país sin un acuerdo no va a funcionar. Ni para unos ni para otros. Para ninguno. Para ninguno. No. Sí, no es admisible. No, es que si se dan por resoluciones fácticas, nunca ganaría el país ya. Ya pasaron el tiempo de las revoluciones y de los golpes de Estado reales, pues no los ficticios, ¿verdad? Esas cosas ya pasan a la historia. Ahora son soluciones por vías negociadas y con cultura cívica. Ok, pero en medio de esto que yo digo, de la sensatez, hay, y lo voy a decir de esta manera, gobiernos insensatos, ¿ah? O por lo menos con posiciones insensatas. En el programa Los Cuatro Vientos nosotros decíamos que Costa Rica siempre ha aprovechado las situaciones, las crisis en Nicaragua para sacar provecho propio. ¿Ah? Toda crisis en Nicaragua, Costa Rica levanta las manos y dice ¡ayuda! Porque Nicaragua está en problemas, entonces nosotros necesitamos ayuda. Y Costa Rica ha sido uno de los que ha echado leña al fuego, me parece a mí, en esta crisis. Podría ser. Tienen sus estrategias y si nosotros le damos la oportunidad, si le damos la oportunidad con una sociedad nicaragüense que no se ha logrado entender, si le damos la oportunidad que le dimos el Guanacaste, si damos la oportunidad que dimos la parte de Honduras, entonces... Pero es que ¿sabes a qué voy?
Vi hoy una comunicación, un mensaje que dice que a la alcaldesa de Managua no la iban a permitir en Costa Rica. Y el anuncio lo hacía la señora Chinchilla, la expresidenta Chinchilla. Sí, que no tendría que ver nada. Es decir, y a mí me quedó, hombre, a ver, pero si no es el gobierno del presidente Alvarado el que está a cargo de Costa Rica, ¿qué está haciendo la expresidenta Chinchilla diciendo a quién acepta y a quién no acepta su país? Hay que comprender algo. El presidente Alvarado, y voy a hacerte un análisis muy particular de lo que yo estudio, la política a nivel de lo que es la diplomacia en ese aspecto, en ese concepto. Parece ser que la agenda sobre Nicaragua y Venezuela se la cedió a sus ex adversarios, Oscar Arias y la expresidenta Chinchilla, la Laura Chinchilla. Tendrá sus razones, falta de experiencia, concesiones para juegos geopolíticos, aspectos de dinero para recaudar fondos, como vos señalabas. Habrá muchas conjeturas que podríamos hacer ahí. Lo real es que quienes han estado en el tema de Nicaragua beligerante, ¿quién ha sido? Oscar Arias y Chinchilla. Lo de la IS, ¿quién lo manejó esa maniobra? Y fue público, no es que te estoy inventando. Lo manejó Oscar Arias y su equipo del Partido Liberación Nacional. Entonces, pero la reflexión de fondo nuestra debe ser cómo los nicaragüenses le damos espacios a otros países para que, si se llama eso, sacar provecho de nuestra realidad y nuestra situación, lo hagan. Ya lo vimos en los 80. Sacó provecho Honduras, sacó provecho Costa Rica, sacaron provechos capitales en Miami. Entonces, estamos repitiendo la historia. La reflexión debe ser hacia nosotros. Ellos siempre van a sacar provecho. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene una política de, primero, sostener su situación al margen de la solidaridad del pueblo tico con nosotros y nosotros con el pueblo tico, que es legítima. Pero en el SICA, ellos nunca firmaron el acta del Parlamento Centroamericano. Ellos nunca tuvieron el C4. Y otros sí están en el SICA, pero no están. Entonces, donde hay conveniencia de políticas de Estado costarricenses, ellos están. Donde no hay conveniencia y hay conveniencia para los otros países, ellos no están. Eso tenemos que entenderlo también. Igual tenemos que entender la realidad colombiana. O sea, estamos dando lugar los nicaragüenses a que por nuestra problemática interna estemos comprometiendo el futuro de nuestra diplomacia y algunos espacios de soberanía y no nos estamos dando cuenta. Sí. Entonces eso tenemos que reflexionar, porque ahora se nos olvidó que tenemos diferendo fuerte y que no ha cumplido una sentencia Colombia. Por favor, que no se nos olvide eso. Ahora se nos olvidó que Costa Rica tiene que sacar ventaja, y es legítimo desde la perspectiva de ellos, de todo lo que nos pase a nosotros. Y ahí, pero eso es lo que tenemos que hacernos reflexionar. Y tenemos que entendernos nosotros mismos, y en eso juega un factor muy importante en este entendimiento el gobierno del presidente Ortega. Él no puede evadir la responsabilidad. Decía Ortega, el pensador, ¿verdad? Que el hombre es él y su circunstancia. Y si alterás o no salvás la circunstancia, no te salvás vos. Entonces, las circunstancias importantes para este país, para el presidente Ortega, son determinantes. Él ha sido y su circunstancia en el 79. Él ha sido y su circunstancia en el 89. Él ha sido y su circunstancia en el 2009, donde ha sido su mejor momento. En el 2019, que es un momento difícil, dramático, duro, y puede ser su ocaso político, él es y su circunstancia. Si él no salva esta circunstancia, no se va a salvar él. Ese es el mensaje para el presidente Ortega. Ok, bueno, con esto cerramos esta edición. Quiero agradecerte, Fanor,
que haya estado con nosotros. También agradecimiento a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.